Aprendamos de Cristo Jesús con el hermano Luis Alfonso Vélez. Los saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo y los invito a que leamos la palabra de Dios. Vamos a leer San Marcos 1, el verso 15. Hoy vamos a hablar un tema, hoy lo vamos a empezar, y yo creo que son por ahí 2 semanas, esta y la otra, y es sobre el arrepentimiento. San Marcos 1:15. ¿Ya lo tienen? Sí, amén. Dice así la poderosa palabra del Señor Jesucristo. Dice Jesús: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos. ¿Cuáles son las 2 cosas que nos mandan ahí? Arrepentirnos y a creer en el Evangelio. Porque es que hay gente que se arrepiente, pero no le cree al Evangelio. Hay gente que tiene una vida piadosa, pero no le cree a la palabra de Dios. Entonces vamos a decirle al Señor que nos hable, que nos bendiga con su presencia en este lugar y que si quiere derrame de su espíritu y que haga lo que Él quiera hacer en este lugar. Porque realmente hoy hay personas que a Dios le importan mucho. Amén. Y si Él las trajo, es porque Él quiere hacer algo con ellas. Amén. Soberano Dios y Padre Celestial, Señor Jesús, te alabamos, Señor Jesús, invocamos tu nombre y te damos gracias por tu palabra, Señor. Usa tu poderosa palabra en esta noche, Señor, y habla al corazón de cada uno de nosotros, Señor Jesús. Habla a mi mente y dame pensamientos de tu espíritu, Señor Jesús. Y habla al corazón de las personas, Señor Jesús, que en esta noche han venido para escuchar tu voz, que tú las has traído, Señor Jesús. Y haz tu extraña obra, bendito Dios. Tú eres amplio en perdonar, Señor Jesús. Gloria a tu santo nombre, Señor Jesús. Vea, hoy hablando con el hermano Arley, me dijo que por qué no hablábamos un poquito de por qué nosotros no celebramos Semana Larga. ¿Es que dice usted? Semana larga. Semana Larga. Le dije a mi mamá que cuál Semana Santa, si Dios nos pidiera una vida santa. Sí, porque es que esto es una semana con muchos días festivos y para los que no celebramos eso es muy largo. Pero para la gente dicen que es Semana Santa. Pero eso en la Escritura, eso no tiene ningún registro bíblico. Ningún apóstol guardó eso, ni Jesucristo mandó conmemorar nada de eso. Yo les podría dar muchas razones y entre las principales es que el Evangelio no está fundado sobre el nacimiento de Cristo, sino sobre la muerte y resurrección. O sea, y de las cosas que Él mandó que festejáramos para Él es la Santa Cena. De resto, nada más, no, tranquila. Él no mandó festejar nada más que eso. Haced esto en memoria de mí. Lo que es el servicio de la Santa Cena. Que el pan simboliza su cuerpo y el vino su sangre. Y que por nosotros es partido. Entonces todas esas celebraciones que hace la gente de Domingo de Ramos, ¿de qué más? De El lavatorio de los pies. el lavatorio de los pies, el domingo es resurrección. Y todo esto que hace, llevan casi que como 1700 años haciendo esto. Porque eso fue una tradición que alguien dijo, vamos a hacer esto. Y empezaron a hacer. Pero realmente lo que ellos celebran ahí, muchas personas ni siquiera lo entienden y ni siquiera es para el Dios verdadero. Yo, el que lo celebre, pues allá él. Yo lo único que digo, esa persona no conoce a Dios. Pero si lo celebra ya esa persona y uno ve miles y miles de personas haciendo eso. Entonces el hermano Arley me decía, ¿por qué no da una breve introducción ahí sobre eso? Y entonces yo le dije, yo tengo algo que el Señor me regaló a mí. Entonces yo lo quiero compartir con ustedes antes de empezar el tema del arrepentimiento. Y está en el capítulo 32 de Éxodo. Vea, esto que van a leer enseguida les va a servir a ustedes para filtrar todo tipo de celebración que se haga para Dios. Entonces va a ver si Dios se agrada de eso o no. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que Dios se agrada de la Semana Santa?
Vamos a leer algo bien interesante que dice así. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mire, mañana será fiesta para Jehová. Mañana va a haber fiesta y que para Dios, ¿cierto? Y empezó desde el domingo. Y en diciembre vuelven y celebran fiesta para el Señor también. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos. Presentaron ofrendas de paz. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Eso es muy parecido a lo que la gente hace. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste, oiga eso tan horrible, tu pueblo que sacaste, pero el que lo sacó fue Dios. Pero Dios le dice a Moisés, tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho, mire lo que dicen, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Oiga eso. Era una fiesta para Dios. ¿Quién era el sacerdote? Aarón. O sea que había hombre de Dios ahí. Y el hombre de Dios dijo, sí, hagamos una fiesta para Dios. Hagamos una fiesta para Jehová. Tráigame en todos sus arcillos, las aretas y las narigueras con lo que salieron de Egipto. Había mucho oro. Y los fundimos y hacemos un becerro. Y con ese becerro adoramos a Dios, porque ellos pensaban que Dios tenía forma de becerro, porque así era en Egipto. ¿Qué más había? ¿Había qué? Altar. O sea, tenían todas las condiciones para hacer una fiesta y todo el pueblo decía, aleluya, gloria a Dios, viva nuestro Señor. Había becerro, había pregón o anuncio. O sea, hicieron campaña para que todo el mundo viniera a esa celebración. Había holocausto. Se acostumbraba a matar un novillo o un cordero o una res. Y se sacrificaba ese animal a Dios. Y el pueblo después comía de ese sacrificio. El sacrificio nuestro ahora para Dios es nuestra vida. Había ofrendas de paz. Las ofrendas de paz era para reconciliarse con Dios. Había comida y había bebida. Había un pueblo escogido. ¿Cómo se llamaba? Y aquí que hay un pueblo escogido que se llama ¿cómo? La iglesia. Y había regocijo. ¿Pero qué dijo Dios? Vaya y descienda ligero. Porque ese pueblo que usted sacó de allá, siendo que el que lo sacó fue Dios, se ha corrompido. Ya está enojado el Señor. Se ha corrompido. Se han apartado de lo que yo les mandé. Oiga, se han apartado de lo que yo les mandé. ¿Qué les dijo Dios? No aprendan a ser como las naciones de donde los van a sacar, como los egipcios, que adoran a dioses paganos y hacen imágenes de Dios. Ellos se imaginaban a Dios como una vaca, como un becerro. Pero en este tiempo la gente se hace imágenes de cualquier cosa. Que el Señor caído, que la Virgen de no sé dónde, que Marianito. Yo fui a visitar cuando yo no conocía al Señor caído de Buga, al de Girardota que parece un accidentado en moto. Sí, es que eso es así, eso está pelado por toda parte. Y allá me llevó a mí la ignorancia de conocer la palabra de Dios. La mayoría de los taxistas tienen una virgencita ahí, que porque es la auxiliadora de los conductores. La Virgen del Carmen, la de los presos. La Virgen del Carmen. La de Guadalupe, la de México. La del Carmen es la de... Y las 11,000 vírgenes que hay de más, a los que la gente le hace todas estas cosas. Pero ¿qué había de malo en eso? Vea, altar. Hombre de Dios que dijo que sí, hagamos eso. Había fiesta, había comida, había sacrificio, había ofrenda de paz. ¿Cuál era la falla? No, ¿cuál era la falla que había ahí si la fiesta era para Dios? Estaban adorando
¿Sabe cuál era la falla? Mezclando lo santo con lo profano. ¿Qué era lo santo? Las ofrendas de paz, las alabanzas, el pregón, el anuncio, el hombre de Dios, el pueblo escogido, el altar. Eso era lo santo. Pero lo profano era que le metieron ese becerro a eso. Muchas de las fiestas que nosotros celebramos para Dios o las que hace el mundo vienen con su becerro. Y ya no es un toro que usted lo vea, eso es pura idolatría. Ya es una cosa tan sencillita, tan tiernita. Ay, que haga el pesebre y ponga el niño. ¿Y a quién le puede parecer mal un niño? Imagínese, es una cosa tierna. Que póngale los angelitos, que póngale tal cosa. Y cantémosle villancicos. Y ponga el arbolito. ¿Y dónde está el árbol en la Biblia? ¿Dónde está todo eso? Y cante Anton tiruliruriru y tutaina tuturumaina. Nadie sabe qué significa eso. El único que sabe es Google. Porque yo le he preguntado eso a mucha gente. ¿Usted sabe qué está diciendo cuando usted dice tutaina tuturumaina? Entonces muchas de las cosas que nosotros cantamos no sabemos ni lo que estamos diciendo. Entonces esa es la mezcla. Mezclar lo santo con lo profano. Hay gente que le canta canciones a Dios y resulta que es una canción de Vicente Fernández que le cambiaron la letra. Y eso suena como parecido. Ese disco es de Mar Anthony, ese disco es de tal cosa, eso es de Darío Gómez. Pero le cambian la letra y le ponen es que palabras de Dios. Un día le dijeron a Moisés, ahí está, creo que en el capítulo 8, pero ¿por qué no le ofrecen a su Dios de lo de acá? ¿Y sabe qué dijo Moisés? Pero ¿cómo le voy a ofrecer a mi Dios la abominación de los egipcios? Pero es que yo les digo una cosa, el Dios que nosotros tenemos y predicamos es digno de suprema alabanza. Oiga, invéntese una canción para Él y dígale qué tan grande es Él. Que usted le diga con el corazón lo que Él es. Pero hacemos unas cosas que eso es que para Dios, no, y el pastor nos dio permiso, o el ministro, o el sacerdote, o el que sea. Y resulta que eso a Dios no le agrada, dice que eso es abominación. Dios usó un símil de una serpiente que se llama Nebustán. Y entonces Él dice que así como Moisés levantó la serpiente Nebustán en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué hacía esa serpiente? A todo el que lo picaba una serpiente en el desierto, para ser sanado, tenía que ir a mirar la serpiente que Moisés puso allá. Entonces, al que lo picaban la serpiente en el desierto, porque ellos estuvieron 40 años, miraban a la serpiente en una cosa, era una serpiente de bronce, en un asta, que simbolizaba a Cristo. Por eso, para uno ser salvo, tiene que mirar al crucificado, ir al que murió por mí. Pero resulta que lo que era una bendición en ese tiempo de mirar la serpiente de bronce, se les volvió idolatría. La guardaron, iban y la adoraban, y le prendían velas, y le oraban, pero eso ya no funcionaba, porque eso fue con un propósito, que no utilicen ninguna imagen para postrarse delante de Dios, ni que hay que esta laminita, porque hay gente que le ofrece que una laminita de la Virgen, vea que una laminita del Señor. O hay gente que va a hacer una enseñanza y pones que una imagen de Jesucristo, y a Jesucristo nadie le tomó una foto. Entonces hay muchas celebraciones que en el pasado fueron una bendición, pero que ahora eso a nosotros no nos sirve para nada. ¿Sabe por qué? Porque si a Cristo lo conoció la gente antes según la carne, nosotros no lo conocemos así. Dios es espíritu y nosotros ahora conocemos al Señor a través de su palabra y a través de su espíritu que Él se manifiesta en nosotros. Hacerse cualesquier imagen de Jesucristo es pecado delante de Dios. Es mezclar lo santo con lo profano. Entonces, cualesquier fiesta que el mundo haga para el Señor, como sea la Navidad, que la Semana Santa, porque les digo, hay gente bautizada que celebra Navidad. Y entonces cuando uno les dice, ¿y qué es lo que usted celebra y cómo celebra? No, que yo pongo el árbol. ¿Y quién le dijo a usted que pusiera árbol? Que ponemos las bolitas rojas y los logotipos verdes y rojos de San Nicolás. Oiga, y que está celebrando hoy esta parada hoy y metis que a San Nicolás, que a Papá Noel. Ahí está el becerro. Y es inocente, pero ahí se cae.
Y hacemos una cantidad de celebraciones para Dios que Dios dice, eso es abominación delante de mí. El pueblo que conocía a Dios no hace esas cosas. ¿Y qué tiene de malo que celebremos el nacimiento del niño? Pero es que haces un pesebre y pones un niño allá. Y la imagen que ponen ahí es que la de Tamuz. Un niño con cabellos de oro. No, que prendamos velitas en diciembre, el día de la Virgen. ¿Y para qué le prende velas a alguien muerto? Mire que eso es tan sencillito, pero es el becerro. Y no es de oro. Cuando usted venga a estas reuniones o vaya al templo, allá no le van a celebrar ni Domingo de Ramos, ni nada de esas cosas. Allá lo que tenemos que tener es una vida en santidad para Dios todos los días, no una semana, porque anteriormente uno es que ni se podía bañar que porque se volvía una sirena, que no se puede comer carne, que había que comer pescado, que si tenía una relación sexual en estos días. Mire, con esto, ¿qué les quiere enseñar el Señor? Que cuando ustedes hagan algo para Dios, háganlo conforme a como dice su palabra. Adorar a Dios en espíritu. Y en verdad. En espíritu, sabiendo que Él lo llena todo y se da cuenta de todo y mira mi corazón. Y en verdad, es como dice la palabra de verdad. Sabiendo de que Dios es espíritu. Yo voy a honrar al Señor y yo me puedo arrodillar en mi casa y decirle a usted cómo es de grande, santo, poderoso, maravilloso, misericordioso, bondadoso. Usted es digno de suprema alabanza, Señor. Hay libertad. Entonces yo no necesito un muñeco para decirle eso, ni postrarme delante de nadie, ni delante de ningún hombre. Porque es que hay gente que ve que a Pachito y es que no, es que se arrodillan delante del Santo Padre. Un día se arrodillaron delante de Pedro y dijo, levántese de ahí que yo soy un hombre como usted cómo se va a arrodillar delante de mí. Es que es más, es una blasfemia decir Santo Padre a un hombre. ¿Ah? Si el único Santo Padre es el que está en el cielo, el que nos engendró. Por eso hoy vamos a ver el arrepentimiento. Arrepentíos y creed al Evangelio. ¿Quién sabe qué es arrepentirse? Lo que usted piense que es arrepentirse. Porque hoy vamos a aprender qué es arrepentirse. Porque es que hay gente que se bautiza sin arrepentirse. Y hay gente bautizada sin arrepentirse. No se han arrepentido. Y va a culto y no se ha arrepentido. Yo les voy a hacer una gráfica, vean, para que ustedes se queden a acordar. Aquí está el pecador. Y aquí está Dios. Este caminito lo separa el pecador. O sea, no hay un puente para pasar allá. Usted está aquí y aquí está Dios. Dios llena todo, pero lo que impide que usted se acerque a Dios es su pecado. Entonces, cuando una persona se arrepiente, ¿para dónde toma? ¿Para acá o para acá? Entonces, ¿arrepentirse qué es? Buscar a Dios. Empezar a caminar hacia Dios. Pero si yo solamente llego hasta aquí, porque hay gente que llega hasta aquí. Y si yo estoy arrepentido y todavía hay mucho camino por Porque recorrer. no está arrepentido, lo que estás convencido. ¿Cuántas veces me debo arrepentir yo? ¿Cuántas veces se ha arrepentido usted? ¿Ah? Si yo le pregunto cuánto hace que usted se arrepintió, ¿usted qué me dice? ¿Cuánto hace que se arrepintió? Uno dice que hace 32 años. Yo me arrepentí ahorita. Pero mentiras que uno todos los días. Porque es que hay gente que dice que yo me arrepentí hace 20 años. Yo me arrepentí hace 20 años. Pero hoy vamos a aprender qué es el arrepentimiento. Vea, ¿sabe por qué les digo esto? ¿Sabe por qué Dios quiere que les digas? Hay gente que dice esto, mire, y si usted lo puede escuchar a cualquier cantante personal, yo no tengo de nada que arrepentirme en la vida. Antes me arrepiento de no haber hecho más cosas. La persona que dice eso es una persona soberbia y altiva. En una refán que estábamos por allí abajo, una señora decía, yo quiero que Dios me dé más tiempo para pecar porque es que yo todavía no me quiero arrepentir. Yo quiero pasar bueno, otros añitos más. Yo me quedé sorprendido. Yo nunca había escuchado eso de nadie. Ese día lo escuché por primera vez. Y hay gente que piensa eso.
Hay gente que le dice a los hijos, a las hijas y a los hijos, no se arrepienta todavía, disfrute la vida un poquito más. Oiga, peque un poquito todavía. No se vaya a arrepentir todavía, que es que usted tiene unas piernas muy lindas. Usted tiene un cuerpo muy bonito para que usted se meta al evangelio y se pierda allá. Hay gente que dice eso. Las personas que dicen eso es porque no saben qué es el arrepentimiento ni quién es Dios. Hay otros que dicen, yo me arrepiento de no haber pecado más. Yo cuando tenga 50 me arrepiento. Es que el arrepentimiento es para los viejitos. Y hay gente que deja de hacer lo malo que llega hasta acá, pero no avanza. Eso dan guerra en el templo y en la congregación, que uno dice, ¿y qué pasa pues con la persona? Porque ellos consideran que llegar hasta acá es fanatismo. Fanático. Uno no debe ser tan fanático para acercarse tanto a Dios. Usted ayunando, pero es que usted todos los días tiene que predicar el evangelio. Todos los días hay que orar. ¿Y qué le dijo el Señor a Josué? Todos los días de tu vida meditarás en este libro de día y de noche. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, pero no una hora, las 24 horas del día. Yo hay veces pienso que me voy a volver loco porque es uno ahí y Dios diciéndole cosas y enseñándole cosas y mire para allí y mire esto y mire esa gente perdida y mire esas almas sin Cristo. Una vez me hizo llorar por allá porque estaba yo en un parqueadero y me hizo abrir como en Isaías y dice, he aquí que oscuridad cubrirán las naciones, pero sobre ti amanecerá Jehová. Yo ahí quedé llorando, sentía la presencia de Dios y quedé llorando. Y yo decía, qué promesa tan bonita. Pero dice que el mundo caerá en unas tinieblas tan espantosas, pero sobre nosotros estará la luz del evangelio. Entonces les voy a hablar qué es arrepentirse. Vamos a leer Isaías 1:18 y espero que vea, esto lo tenga usted grabado en su mente hasta que se muera. O sea, nunca se olvide de esto, porque cuando usted aprende esto, viene el mundo. Vea, yo creo que a ella, Juliana, usted está yendo por allá, o usted, Marina, usted está yendo por allá. Se está dejando lavar el cerebro. No, ¿sabe qué me dijo mi mamá? Sí. Usted es descarada, usted está loca y va a llevar a Marina en lo que se sea allá. Ay, sí, así me dijo. Un par de locas. ¿Qué dice el texto? Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿A qué me llama Dios? ¿Estemos a qué? Estemos a cuenta. Arrepentimiento es estar a cuentas con Dios. Amén. ¿Cuántos años llevas pecando? Entonces uno dice, cuando yo me convertí, Señor, 35. ¿Y cuántos querés seguir pecando? No, yo ya no quiero más. Yo ya quiero seguirlo a usted. Estar a cuenta es que Dios me llama. Venga pues, mi hijo. ¿Qué leímos ahora que él leyó? ¿Que Dios es amplio en qué? Dios no es el que dice, hoy no perdonamos sin más 5 personas. No, todo el que quiera venir a Él, venga que yo lo perdono, mi hijo. Usted ha violado, ha caído en fornicación, dice mentiras, hace una cantidad de maldades. Venga, estemos a cuenta y yo lo perdono. Si usted quiere, si sus pecados fueren tan rojos como el carmesí, yo se los vuelvo como blanca lana. O sea, como quien dice, si usted ha matado, que ha derramado sangre, que está manchado de sangre por toda parte, venga que yo le perdono. Eso le dice a los presos, a los que están en la cárcel, a los que han matado gente que la gente no sabe. Pero él sí sabe que mató a alguien. Al que tiene unos pecados tan negros o tan rojos que no lo sabe ni la mamá, sino solamente Dios y él. Venga, estemos a cuenta. Eso es como si Dios le propone un negocio. Eso es arrepentirse, estar a cuenta con Dios. ¿Y cuándo me los perdonan? Cuando yo voy a las aguas del bautismo, porque es para perdón de pecados. Y entonces dice que Él echa eso a lo profundo del mar y jamás se vuelve a acordar de eso. El día que doña Marina o Juliana se bautice,
Dios no se va a acordar de lo que hacía ella o de lo que hacía doña Marina o de lo que van a hacer aquellas niñas cuando lleguen a la edad o cuando llegue doña Teresita. Dios va a borrar eso. ¿Y qué dice Jeremías 2.22? ¿Quién lo lee? ¿Qué dice Jeremías 2.22? Pero aunque se bañe con lejía es hipoclorito, lo que usamos para la ropa, el blanqueador, y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. Cuando ustedes quieran usar un detergente que la Biblia dice que es el mejor detergente, usen lo que dice Malaquías 3.2. Ese es el mejor detergente, la marca es Jesús. La sangre de Jesucristo es la única sangre que no mancha. Oiga, limpia y purifica. Y el único modo de obtenerlo, bautizándose en el nombre de Jesús. Le perdonan todo lo que usted haya hecho desde que tenía conciencia. Oiga, y empieza una vida desde cero con el Señor. Ese sí es el verdadero jabón de lavadores y fuego purificador. A uno le pueden echar de otra sangre y ahí mismo me mancha. Pero esta me limpia, oiga, me limpia. Y Jesucristo la derramó allá, porque la derramó fue toda en el piso. Pero lo que me limpia es yo tener fe en ese sacrificio y ir a que me invoquen ese nombre maravilloso. Por eso es que dice ahí, venga y estemos a cuenta mí. Usted ha pecado mucho. ¿Quiere seguir en ese pecado o vivir para mí? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los insensatos aborrecerán la ciencia? O sea, insensato es el que aborrece todo esto que le estoy enseñando. Esto es ciencia de Dios. ¿Hasta cuándo los simples, la gente que no tiene sabor en la vida, va a amar la simpleza? Que le gusta el fútbol, que dice para el estadio, que dice gritar a Viva Nacional, que ese concierto de Shakira, que lo que dijeron de la farándula. Esa es la simpleza de las personas que viven ajenos de la vida de Dios. Entonces por eso él dice, ¿hasta cuándo los simples amarán la simpleza? Y el otro grupo ahí es, ¿hasta cuándo los burladores desearán burlar? Porque es que hay gente que se burla del evangelio. Una vez íbamos en una campaña y me decía un señor, el Dios mío este revólver y la plata que tengo aquí en el bolsillo, que ese era el Dios de él. Por eso cuando uno está en el evangelio y no se ha arrepentido, es porque tiene otro Dios y no es Jesucristo. Pero cuando uno conoce verdaderamente a Dios, uno lo primero que hace es estar a cuentas con el Señor. Oiga, y lo bueno de estar a cuentas con Él es que si usted cometió una falta, vuelve y se la perdona. Vuelve y se la perdona si se la confiesa. Eso es lo bueno de estar a cuentas con el Señor. Algún día nos vamos a poner a cuentas con Él. Porque si no nos ponemos a cuentas aquí, allá ya no hay cómo arreglar. Aquí lo tenemos como abogado, pero allá lo vamos a tener como juez. El arrepentimiento es reconocer que yo soy pecador y empezar a caminar hacia Dios, pero hasta acá. Porque hasta cuando se llega aquí, se llega a la perfección. Ser perfecto es que usted ya distingue entre el bien y el mal. Y es maduro para no estar preguntando, ¿y esto es pecado? ¿Y es pecado hacer tal cosa? ¿Y es pecado hacer tal cosa? Porque el Espíritu de Dios me dice, no hagas eso. Vea, a mí me ha pasado que hay veces estoy en mi casa que estoy solo y tocan la puerta y voy a ir a asomarme al balcón y ahí mismo me dice, no salga porque está sin camisa. Usted es un sacerdote. Entonces me tengo que venir a poner la camisa y ya salir. ¿Aló? ¿Quién necesita? Pero Dios lo enseña a uno a vivir así. Eso es arrepentimiento, empezar a caminar hacia Dios. Hay gente que se bautiza y no empieza a caminar hacia Dios, sino que oye, y ya 20 años oyendo. No lo ve usted sirviendo, no lo ve usted que crezca. ¿Qué dice la Biblia? El que me sigue, sírvame. Una de las señales de usted enseñarle a las personas que usted cree en el Evangelio es hablar del Evangelio. Amén. Porque hay gente que está en el servicio secreto del Evangelio. Lleva 20 años en el trabajo y la gente no sabe que es cristiano. Porque no dice ni pío. Para que veamos qué es arrepentimiento. 59, 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, Oiga. ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando yo ando en pecado, hay que una pared entre Dios y yo.
que no deja oír mis oraciones a Dios. Por eso es que usted encuentra tanta gente que dice, yo le pido tanto a Dios y Dios no me responde. Porque hay una pared. O sea que el arrepentimiento es derribar la pared que hay entre mí y Dios. Cuando yo empiezo a caminar hacia Él, vea, el mero hecho de usted venir aquí, usted está caminando ya hacia el Señor. ¿Por qué? Porque está escuchando. Porque la gente no se convierte si no escucha. Por eso es que el enemigo trata de impedir de que la gente escuche. Porque cuando la gente escucha es que se puede convertir. Cuando usted oye la voz de Dios, eso se queda aquí. Por eso dice, mi palabra no vuelve vacía, sino que se mete aquí y eso empieza a trabajar. Ya uno va a hacer alguna cosa. Ay, no, pues que Dios dice que no, que yo no debo hacer eso. No, yo cómo voy a pecar contra Dios. La otra que él leyó al principio, Isaías 55:7. Entonces, ¿qué es arrepentimiento? Empezar a pensar como Dios piensa. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que el hombre sin Dios a lo malo le dice y a lo que es bueno le dice malo. Entonces usted le va a hablar a un borracho y dice que el guaro es muy bueno, y a lo bueno le dicen que eso es malo. Uy, no escuche esa gente, usted que va a ir por allá, le van a lavar la cabeza. Usted con ese cuerpo tan bonito y ya empezar a usar faldas o usar una cosa. No, usted bien joven. No, quédese unos días más. O sea que arrepentirse es empezar a pensar como Dios. Por eso Él dice, los pensamientos de ustedes no son los míos. Los míos son más altos. Entonces cuando yo me arrepiento es que empiezo a pensar como Dios, empiezo a derribar el obstáculo que hay entre mí y Dios y estoy a cuentas con el Señor, arreglo cuentas con Él acá, porque Hebreos 9:27 dice que después de muertos, después de esto viene el juicio. Eso es inmediato, allá no hay tiempo. Aquí es donde corre el tiempo, pero a la eternidad es un eterno presente. ¿A usted no le ha pasado que usted va para su casa y del afán que lleva dice, vea, lleva un bus para Florencia, por donde usted vive? Y se sube y cuando se da cuenta en el camino que ese bus no es, ¿usted qué hace? Ay, no, me pasó eso lo peor. ¿Se baja, sí o no? ¿Y qué dice la Biblia? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces yo les digo, si yo voy en un bus que no va para el destino que yo quiero que vaya, ¿qué hago? ¿Me bajo, sí o no? Eso es lo que Dios le dice al ser humano. Mire el camino por donde va, pero le advierto desde ahora que ese camino por donde usted va es camino de muerte. Hay gente que se consigue una pareja y empiezan un romance con él, que él tan lindo, que tan atento, que tan detallista. Y resulta que un vecino le dice, no siga saliendo con ese señor porque ese señor es casado. Es que yo lo quiero tanto. Si usted sigue con ese señor, no crea que ese señor va a dejar la esposa por usted. Él tiene 3 hijos. Lo que se gana no le alcanza para mantener 2 hogares. ¿Qué hace usted siendo sensato? Hay gente aquí casada con el diablo, oiga, o ennoviada con el diablo. Y el destino que usted va a tener con ese ser no es bueno. Déjelo porque es que él no puede dar nada bueno. La vida de pecado no produce nada bueno. Todo tiempo se llega y toda fecha se cumple. Hay 2 citas ineludibles para todo ser humano. El día de su muerte. ¿Cuándo se quiere morir? ¿Mañana, en 8 días o en 20 años? Eso no lo puede determinar uno. Nadie sabe. Por eso, porque no lo sé, porque es que la vida está en poder de Dios. Yo hago morir y yo hago vivir. Si Dios quiere, usted puede morir en el momento en que Él diga. Porque uno tiene muchas expectativas, uno hace planes y es que para diciembre. ¿Quién le puede garantizar que uno esté en diciembre? Eso aprendí yo en la pandemia. Uy, vivamos este día. Vivamos este día, porque es que eso se moría el vecino, el del frente, un señor de más allá se enfermó, lo trajeron de la UCI para la casa y todo, y le hicieron una serenata que porque venció el COVID.
Y ese señor infectó a la esposa y al hijo y se murieron a los 8 días. Y decía yo, era mejor que se hubiera muerto ese señor, con 80 y pico de años. Y se infectó la esposa y el hijo y se murieron. Y quedó ese señor solo y vivo. La vida no tiene sentido sino en Dios. Usted se mata y se mata trabajando. ¿Para qué? Si de aquí no se va a llevar nada. Dice que voy a tener yo no sé cuántos hijos y los cría y ellos se van y la dejan. Y entonces usted, me envejecí y aquí quedé sola. Y muchas personas terminan en un ancianato. Se dedica toda la vida a hacer riqueza y cuando llega viejo se gastando esa plata en la medicina. Y entonces uno dice, qué tristeza uno morirse con 3.000 millones en el banco. Nunca fueron de uno. Sí. Nunca me los pude gastar. Solo tenía eso como una ambición ahí, como un anhelo, pero nunca fueron míos. Nunca conocí el mar, nunca fui a un lugar bueno, nunca me comí una comida buena, nunca pasé un rato bueno con mis hijos, porque nunca tuve tiempo. Entonces, ¿para qué? O sea, ¿qué sentido tiene la vida? Vea, la otra vez iba un señor a mucha velocidad y cuando fue a coger una curva, así, una señora que venía bajando le dijo, ¡cerdo! Y el señor le dijo, ¡más cerdo será usted! Y cuando el señor volteó, se chocó con un cerdo de esos grandes que había. Ay, Dios mío, era que me estaba diciendo que había un cerdo. A devolverle la palabra de... Lo que le estaban diciendo era que había un cerdo muy grande en el camino y que podía tener posibilidad de estrellarse. Si algo tiene el Evangelio, es que le pone señales en el camino que usted está caminando. No vayas por ese camino. En ese camino está lleno de perversidad. No te juntes con los inicuos. Teme a Jehová. Ese camino no es camino derecho. Vuélvete a mí. En este camino están esas alertas. ¿Cuántos las han leído? Yo he leído eso durante 30 y pico de años. Toda la vida. Antes de ser convertido y después de convertido hay señales que Dios le dice a uno, no vaya por allá, no se meta allá. Y una vez me gané una reprensión por meterme en un lugar que yo no debía meterme. Y aprendí. Y cuando ya me decían, vamos a ir allá, no, yo no vuelvo. Dios me pegó una pela pero dura, porque Dios es santo. Dice, no puedes participar de la mesa de los demonios y de la mesa del Señor. O sea, yo no puedo escuchar el Evangelio y enseguida irme para misa. A oír todas esas perversidades después de oír esto tan hermoso. Sí, es que la palabra de Dios es hermosa. Por eso les digo, sigan atendiendo las señales de este camino. No se sienta forzado, ni siquiera cuando le digamos, doña Marina, bautícese, no. Sino cuando usted esté convencida, convencida de que usted está mal delante de Dios. Vea, mi mamá no se bautizaba porque llevaba 35 años fumando. Entonces ella decía, cuando yo deje de fumar me bautizo. Nunca va a poder. Porque el hombre no se puede liberar a sí mismo. Tiene que buscar a uno más fuerte que uno para que lo libere. Entonces le dijeron, bautícese que Dios le quita eso. Y llegó allá a las aguas del bautismo y bueno, allá, al otro día, no tengo ganas de fumar. ¿Por qué? Porque es que lo que él hace es romper las cadenas en uno. O sea, no espere usted a estar bien. No, que cuando yo esté, es que todavía no estoy preparado. No, ya es el momento. O sea, eso es que usted va a ir es donde un Salvador. ¿Sabe a qué he puesto yo eso? Vea. ¿Quién puede controlar un vuelo? O sea, usted va, por ejemplo, para Estados Unidos, usted se sube al avión, la sientan por acá, y aquí está el piloto. Usted está dependiendo de lo que este señor haga con usted. Y empiezan las turbulencias, y usted, ¡ay, qué miedo! Y ya pasan un aviso, calma, estamos pasando por una turbulencia, pero el piloto ya tiene controlado todo esto. Vamos a subir a 35,000 pies de altura, póngase en las máscaras de oxígeno para que no se maree o se duerma. O sea, móntese en el avión del Evangelio y deje que Jesucristo lo lleve.
Hay gente que dice, es que yo no soy capaz de dejar los blue jeans. Vaya con blue jeans, vaya como quiera. Pero dígale a Dios, aquí estoy y haga conmigo lo que quiera. Y Dios lo ama tanto a usted que Él no lo deja así. Él lo pone como Él lo quiere tener. Y entonces váyase, porque si usted está esperando a esperar que le gusten esas cosas, nunca va a ir a hacer nada. ¿Qué es que tiene una persona con la que se acuesta de vez en cuando? Que Él le calma sus apetitos y qué tal cosa. Ese se va a morir y algún día la va a dejar. Y ese no le va a la salvación. Y ese no va a ir con usted a la vida eterna y a decir, vea, yo vengo con Él y Él era el obstáculo para mí. Nuestra salvación es individual. Eso es así. Que le gustan los juegos, las maquinitas, que telenovelas de adulterio y todas esas cosas. Deje todas esas cosas. Vea, mi hermana tiene una manera muy particular de evangelizar. ¿Y sabe qué le dice ella a la gente? Ella no le habla tanta cosa. Dice, vea, aquí hay una balanza. Aquí está todo lo que le gusta a usted. Y aquí está Jesucristo. Pese eso y dígame qué tiene más peso para usted. Oiga, con eso así evangeliza. Ah, que aquí está la rumba, los amigos, los conciertos, el fútbol, las telenovelas, las modas, la vanidad. Y aquí está Jesucristo. Aquí hay vida eterna, aquí hay perdición. Ponga eso, balancéelo así. ¿Cuál pesa más? ¿Jesucristo o estas cosas? Escoja, ya, eso es todo. Haga una balanza en su vida y pese eso. Lo que usted ha escuchado de Jesucristo y lo que el mundo le ofrece. Eso es todo. Eso es arrepentimiento. ¿Quién quiere que oremos por él? Amén, amén. ¿Quiere que oremos por usted, doña Teresita? Venga, oremos por usted. Le decimos al Señor que obre en su vida, que la llene del gozo del Señor. ¿Usted quiere que Dios la llene? Venga, oremos por él. Eso es lo que vamos a pedir. ¿Sabe qué le dice usted? Deme de lo que le da a esa gente. ¿Ya? Y Él se lo da. Y Él se lo da. ¿Quiere que oremos por usted? Venga. Dios le da lo que usted le pida. Pero tiene que pedirle. Porque dice que el que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que busque encuentra. Pero si se queda callado y no le dice nada, es que todo lo que usted vaya a hacer, todo lo que usted vaya a hacer, Señor, ese trabajo me conviene o no me conviene. Y el que busca encuentra. El que busque eso. Muy bien. Dice que Él le da el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Pidámosle, nosotros vamos a pedir para ellos. Amén, amén. Amén. ¿Y sabe qué pedimos? Que la presencia de Dios las toque, sea aquí en la casa, donde sea, que les quede grabado esto, aunque poquitico, pero que eso se les quede grabado. Que puedan estar a cuentas con Dios. Soberano Dios y Padre Celestial, Señor Jesús, invocamos tu nombre, Señor, confiando en tus promesas, Señor. Que tú das el Espíritu por fe y para fe, Señor Jesús. Que tu palabra no vuelve vacía, Señor. Y en el nombre de Jesús, toda incredulidad sea reprendida en tu nombre, Señor. Echamos fuera toda incredulidad y que se abra la puerta de tu Espíritu, Señor, para que entres en la vida de estas personas, Señor. Que las toques y puedan sentir tu grandeza, Señor. Rompe todos sus yugos, Señor. Todo lo que los ate, Señor Jesucristo. Y da libertad a estas personas en el poderoso nombre del Señor Jesús. Saca almas para la gloria de tu nombre, Señor Jesucristo. En tu nombre poderoso te lo pedimos, Señor Jesús. Amén y amén. Aprendamos de Cristo Jesús con el hermano Luis Alfonso Vélez.